Arrancamos con este nuevo análisis y preparaos porque hoy tenemos sobre la mesa un tema que es una auténtica locura. A ver, normalmente el fin de semana del Memorial Day en Estados Unidos es el momento perfecto para desconectar, ¿verdad? Mercados medio dormidos, un volumen de operaciones bajísimo, la calma absoluta. Pero claro, el Memorial Day de 2026 ha sido de todo menos tranquilo. De hecho, lo que hemos visto es cómo este fin de semana festivo saltaba por los aires, con un repunte del mercado masivo con muchísimas aristas y que ha pillado con el pie cambiado a medio mundo financiero. Así que vamos a desgranar exactamente qué narices ha pasado, por qué ha pasado y, lo más importante, qué significa todo esto para nuestro futuro más inmediato. Y para entender bien este rompecabezas, vamos a seguir esta ruta. Empezaremos por el propio repunte del Memorial Day. Pasaremos al llamado dividendo de la paz. Luego analizaremos esa trampa de baja liquidez. Entraremos en el factor Kevin Wars y terminaremos con la prueba de fuego, el dato clave del PCE. Vamos allá con la sección 1. El repunte de Memorial Day, un aumento histórico del mercado. Vale, vamos a meternos de lleno en esto, empezando por la punta del iceberg, por lo más visible de toda esta historia. Hablo de una acción de precios tan dramática que ha dejado a los analistas frotándose los ojos. Fijaos en esta barbaridad de divergencia. Por un lado, tenemos los futuros de los índices bursátiles yéndose por las nubes. Un Nasdaq 100 subiendo un 1,3% y un S&P 500 un 0,9%. A ver, que son movimientos fortísimos para un día festivo. Pero ojo, al mismo tiempo, notad el colapso absoluto del crudo Brent, hundiéndose más de un 5%. Esta desconexión tan brutal entre la euforia de las acciones y el desplome histórico de la energía es literalmente la clave para entender lo que se estaba cociendo bajo la superficie. Y para que nos hagamos una idea de lo sumamente inusual que es todo esto, echad un vistazo a este numerito. Si nos ponemos a bucear en los datos históricos desde 1950, el rendimiento diario promedio del S&P 500 alrededor del Memorial Day es de un minúsculo casi inexistente 0,036%. O sea, estadísticamente es un electrocardiograma plano. El simple hecho de que de repente estemos viendo saltos cercanos al 1% nos está gritando a la cara que este repunte de 2026 es algo fuera de serie, impulsado por unas fuerzas muy poco comunes. Pasamos a la sección 2, el dividendo de la paz, geopolítica y petróleo crudo. Bueno, pues el motor principal de toda esta locura es lo que el mercado ya ha bautizado como el dividendo de la paz. ¿Qué fue lo que encendió la mecha? Fueron esos informes apuntando a que Estados Unidos e Irán estaban a punto de cerrar un acuerdo para reabrir nada menos que el estrecho de Hormuz. Y ojo, no hablamos de los típicos rumores diplomáticos de pasillo. Es que el mercado empezó a ver pruebas físicas reales. Los buques de gas natural licuado empezaron a zarpar hacia Pakistán y China, y hasta un superpetrolero iraquí que llevaba meses atascado logró por fin salir del Golfo. Claro, ver a estos gigantes de acero moviéndose de nuevo alivió de golpe y porrazo el pánico global sobre los suministros. Y aquí viene lo realmente fascinante desde el punto de vista técnico y psicológico. El precio del crudo Brent rompió a la baja la barrera psicológica de los $100, desplomándose hasta los $94,52. Con esta caída masiva, el mercado literalmente borró de un plumazo lo que conocemos como la prima de riesgo geopolítico del petróleo. Al caer el crudo de esta manera, se evaporó instantáneamente ese pánico inflacionario que llevaba semanas ahogando a los mercados de renta variable. Sección 3. La trampa de baja liquidez, horarios festivos y short squeezes. Pero para entender la verdadera magnitud de este rebote, tenemos que ponernos el traje de buzo y bajar a las entrañas del mercado. Fijaos bien en este horario de operaciones, que parece un auténtico queso gruyère. El viernes, el mercado de bonos echa el cierre antes de tiempo. El lunes, el mercado de acciones en efectivo ni siquiera abre. Y los futuros sufren un parón a mediodía para reabrir electrónicamente a las 5 de la tarde. Esta fragmentación brutal significa una cosa. La liquidez era prácticamente inexistente. Y claro, cuando te cae un bombazo informativo en un mercado seco de liquidez, la volatilidad se dispara. Con 4 operaciones contadas, los precios pegan unos bandazos descomunales. Y aquí es donde entra en juego la famosa dinámica del short squeeze o el estrangulamiento de posiciones cortas. Vamos a verlo paso a paso. Paso 1. Antes del fin de semana, un montón de fondos estaban apostando fuerte a la baja. Estaban en corto, convencidísimos de que las acciones se iban a hundir por culpa de la inflación y del conflicto. Paso 2, de repente, ¡boom!, sale la noticia de la paz, el petróleo se hunde y los futuros se disparan. Y llegamos al paso 3. Esos fondos bajistas se dan cuenta de que están atrapados en el bando perdedor. Para cortar la sangría no les queda otra que comprar acciones a la desesperada. Pero como no hay liquidez por el festivo, acaban pagando precios cada vez más y más altos, echando aún más gasolina al fuego. Es literalmente como intentar meter a una estampida de gente por la puerta de un trastero.
Las huellas de todo este pánico comprador se veían clarísimamente en el mercado de opciones. Estábamos ante un sesgo de compra invertido. Suena muy técnico, pero en el fondo es una rareza del mercado que nos dice algo muy simple. Los inversores estaban dispuestos a pagar primas altísimas por el derecho a comprar acciones mucho más caras en el futuro. Es el indicador definitivo de que bajo la superficie había una persecución salvaje para no perderse la subida. Pánico comprador puro y duro. Esta frase de Dana Malas del Banco SEB lo clava absolutamente. El FOMO, el miedo atroz a quedarse fuera de la fiesta. Si juntas la fiebre de inversión en inteligencia artificial que ya arrastrábamos con el alivio inmediato de la inflación al caer el petróleo, tienes la tormenta perfecta. En un escenario así, los grandes inversores institucionales que quizás estaban resguardados o a la defensiva sienten que no pueden permitirse el lujo de ver pasar el tren de las ganancias desde el andén. Nos vamos a la sección 4, el factor Kevin Warsh. Cambio en las expectativas de tipos de interés. Y todo esto nos lleva de cabeza al tablero macroeconómico, donde tenemos un protagonista crucial, el nuevo presidente de la Reserva Federal. En medio de esta montaña rusa absoluta, Kevin Warsh acaba de tomar el timón. Y menudo panorama hereda. Aterriza justo cuando el mercado sudaba frío ante el fantasma de la estanflación. Ya sabéis, inflación por las nubes y crecimiento estancado por el tema de Irán. De hecho, antes de este fin de semana, los mercados ya daban por hecho que la Fed nos iba a dar un susto con una subida de tipos para principios de 2027. Y esta tabla ilustra a la perfección el ambiente de tensión que se respiraba antes de las noticias de paz. Prácticamente todos los grandes bancos centrales del mundo tenían el dedo en el gatillo, listos para endurecer sus políticas y subir los tipos para frenar esa inflación energética. Así que la gran incógnita ahora es, ¿servirá este dividendo de la paz y el desplome del petróleo para darle a Warsh el oxígeno suficiente y evitar pulsar ese botón de subida de tipos? Pero, un momento, no nos dejemos cegar por la euforia a corto plazo. Aquí hay un tira y afloja de fondo brutal. Por un lado sí, el alivio está servido, la energía baja, y eso debería frenar la inflación más inmediata. Pero en la otra esquina tenemos una realidad estructural que sigue ahí. Estamos metidos de lleno en un ciclo de inversiones astronómicas en infraestructuras de inteligencia artificial. Esto compite directamente por el capital junto a los propios gobiernos, que siguen arrastrando déficits enormes. Esta sed insaciable de capital a nivel global podría mantener los rendimientos de los bonos altísimos, sin importar lo barato que se ponga el petróleo. Y llegamos a la sección 5, el dato clave, PCE, la prueba de fuego definitiva. A ver, toda esta narrativa maravillosa, impulsada por la diplomacia y exagerada por un mercado sin liquidez, está a punto de chocar con la realidad. Esta misma semana nos enfrentamos a los datos que van a dictar sentencia. El plato fuerte, el índice de precios PCE subyacente del jueves, que como sabemos es la métrica de inflación favorita de la Reserva Federal. Además, tendremos la segunda estimación del PIB del primer trimestre y un discurso clave del gobernador de la Fed, Waller. Si esos números del jueves nos dicen que la inflación sigue enquistada, todo el optimismo desbordante del fin de semana podría desinflarse en un abrir y cerrar de ojos. Así que terminamos con esto en mente. El mercado ha saltado por los aires gracias a una noticia geopolítica y se ha retroalimentado por pura mecánica técnica en un día sin apenas volumen. Pero al final, las matemáticas macroeconómicas son las que dictan sentencia. Entonces, la gran pregunta es, ¿van a validar los próximos datos del PCE este rally monumental, confirmando que la peor parte de la inflación ya es historia? ¿O será el jarro de agua fría que devuelva al mercado a la dura realidad de unos tipos altos prolongados? Se viene una semana de infarto. Gracias por acompañarnos en este análisis y no quitéis el ojo de los próximos datos.